¿Y si las tranquilas aguas del Pacífico escondieran una amenaza capaz de devastar millones de vidas? Frente a la costa de Filipinas, una bomba tectónica está acumulando energía, lista para explotar en cualquier momento. Quédate para descubrir cómo un solo terremoto podría cambiar el destino de un país y qué podemos hacer para enfrentarlo. Bajo las aguas turquesas que bañan la costa oeste de Filipinas, un peligro invisible acecha en las profundidades: la fosa de Manila, una cicatriz geológica que se extiende por más de 1.500 kilómetros desde Taiwán hasta el norte del archipiélago filipino. Es una de las zonas sísmicas más temidas del mundo. Aquí, dos gigantescas placas tectónicas, la placa del Mar de Filipinas y la placa euroasiática, colisionan en una danza lenta pero implacable. La placa euroasiática se hunde bajo su contraparte a una velocidad de hasta 100 milímetros por año, acumulando una presión colosal que, cuando se libera, puede desencadenar terremotos de proporciones catastróficas. Este proceso, que ha moldeado la Tierra durante millones de años, es tanto un creador de paisajes como un destructor de vidas, un recordatorio constante de que nuestro planeta está vivo y en constante cambio. El 17 de diciembre de 2024, la región sintió un recordatorio inquietante de esta amenaza. Una serie de 49 terremotos submarinos con magnitudes entre 1.8 y 5.0 sacudió las aguas al noroeste de Santa Catalina, en Ilocos Sur. Aunque estos temblores fueron relativamente pequeños, todos fueron rastreados hasta la fosa de Manila, un abismo submarino que alcanza profundidades de 5.400 metros. Para los científicos del Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología, conocido como FIVOLCS, estos eventos no son solo vibraciones pasajeras, son señales de una energía acumulada que podría desencadenar un desastre sin precedentes. Según sus estimaciones, un terremoto en esta fosa podría alcanzar una magnitud de 8.5 o incluso 9.0. Un evento que liberaría 32 veces más energía que un temblor de magnitud 8.0 y que rivalizaría con los terremotos más devastadores de la historia moderna, como el de Tohoku en Japón en 2011 o el del Océano Índico en 2004. Lo que hace que la fosa de Manila sea particularmente alarmante es su silencio histórico. Desde los registros de la colonización española en el siglo XVI, no se ha documentado un terremoto superior a magnitud 7.6 en esta zona. Para los geólogos, este silencio no es tranquilizador, es una advertencia. La energía tectónica se ha estado acumulando durante siglos, sin una liberación significativa, creando lo que los expertos llaman una brecha sísmica. Es como una banda elástica estirada al límite. Cuanto más tiempo pasa sin romperse, más explosiva será su ruptura eventual. Esta brecha sísmica es una de las razones por las que los sismólogos consideran a la fosa de Manila una de las zonas de subducción más peligrosas del mundo, comparable a la fosa de Sunda en Indonesia, que desencadenó el devastador tsunami de 2004 que mató a más de 230.000 personas en 14 países. Las simulaciones recientes de FIVOLCS han pintado un escenario sombrío. Un terremoto masivo en la fosa de Manila podría generar tsunamis con olas de entre 3 y 15 metros de altura, golpeando provincias costeras como Zambales, Pangasinan, La Unión, Ilocos Sur, Ilocos Norte y Cagayán en tan solo 2 a 15 minutos. En Palawik, Zambales, las olas podrían llegar en apenas 2 minutos, dejando a los residentes con casi ningún tiempo para escapar. En Vigan, Ilocos Sur, las olas podrían alcanzar los 14.7 metros, una pared de agua capaz de arrasar comunidades enteras, arrasando casas, escuelas y medios de vida en cuestión de momentos. Estas proyecciones no son mera especulación. Están basadas en modelos avanzados que combinan datos de sensores submarinos, mapas del fondo marino
y registros históricos de eventos similares. La rapidez con la que estas olas podrían golpear subraya la urgencia de estar preparados en una región donde el tiempo es el recurso más escaso. Imagina vivir en un lugar donde el suelo puede temblar en cualquier momento, donde el océano puede levantarse en minutos y tragarse todo a su paso. Para los residentes de estas provincias costeras, esta no es una hipótesis abstracta, es una realidad que enfrentan todos los días. En Santa Catalina, un pequeño pueblo de pescadores en Ilocos Sur, los temblores recientes han renovado el miedo entre los habitantes. Sentimos la tierra moverse y miramos al mar con temor, dijo una madre local mientras recogía redes de pesca en la playa. Sabemos que algo grande podría venir, pero no sabemos cuándo. Esta incertidumbre es el núcleo de la vida en una de las naciones más propensas a desastres del mundo, un archipiélago de más de 7.600 islas, donde los volcanes rugen, los tifones azotan y la tierra nunca está completamente quieta. En pueblos como Santa Catalina, la vida diaria está impregnada de una mezcla de resiliencia y ansiedad. Los pescadores revisan sus botes al amanecer, pero también mantienen un ojo en el horizonte, atentos a cualquier señal de cambio en el mar. Los niños caminan a la escuela con mochilas que ahora incluyen kits de emergencia, un recordatorio constante de la fragilidad de su entorno. Las familias han aprendido a reconocer las señales de advertencia que Fivolks enfatiza: temblores intensos que hacen temblar las lámparas, un retroceso repentino del mar que deja el fondo expuesto, o un rugido profundo que parece surgir de las entrañas del océano. Estas señales pueden ser la única advertencia antes de que un tsunami golpee, ofreciendo solo segundos o minutos para correr hacia terrenos altos. En simulacros recientes, los residentes de Ilocos Sur han practicado estas evacuaciones, trepando colinas empinadas con el corazón acelerado, sabiendo que su supervivencia podría depender de esos preciosos momentos. El riesgo de un tsunami es lo que hace que la fosa de Manila sea tan temida. A diferencia de los terremotos en fallas de transformación, donde las placas se deslizan lateralmente, los terremotos en zonas de subducción como esta pueden desplazar enormes volúmenes de agua al levantar el fondo marino. Estas olas, que viajan a cientos de kilómetros por hora en mar abierto, crecen en altura al llegar a aguas poco profundas cerca de la costa. En un escenario de ruptura masiva, las comunidades costeras de Luzón Occidental podrían enfrentar una devastación similar a la del tsunami del Océano Índico de 2004, que dejó una estela de destrucción en 14 países, o el tsunami de Tohoku de 2011, que mató a casi 20.000 personas en Japón y desencadenó la crisis nuclear de Fukushima. Para Filipinas, con sus millones de residentes en zonas costeras densamente pobladas, el impacto sería catastrófico, no solo en términos de vidas perdidas, sino también en la destrucción de hogares, escuelas, hospitales y medios de subsistencia. En Metro Manila, a cientos de kilómetros de la fosa, la amenaza es igualmente grave. La capital, hogar de más de 13 millones de personas y una de las ciudades más densamente pobladas del mundo, está construida sobre cuencas sedimentarias blandas que amplifican las ondas sísmicas, un fenómeno conocido como amplificación del suelo. Este efecto puede transformar un temblor distante en un evento devastador, haciendo que los edificios vibren con una intensidad mucho mayor. Los asentamientos informales, donde millones viven en estructuras frágiles sin ingeniería adecuada, son particularmente vulnerables. Muchos edificios antiguos en Manila, construidos antes de los estándares sísmicos modernos, podrían colapsar bajo el estrés de un terremoto prolongado. Un escenario de ruptura masiva podría provocar un colapso generalizado de la infraestructura, líneas eléctricas derribadas, sistemas de agua interrumpidos, puentes y carreteras elevadas destruidas. Los incendios,
provocados por fugas de gas o fallos eléctricos podrían propagarse sin control en una ciudad donde los recursos de lucha contra incendios ya están estirados al límite. El impacto económico sería igualmente devastador. Filipinas, una de las economías de más rápido crecimiento en el sudeste asiático, podría ver décadas de desarrollo deshechas en un solo día. El sector de subcontratación de procesos de negocio, que emplea a más de 1 millón de personas y representa alrededor del 7% del PIB, podría sufrir interrupciones masivas debido a oficinas dañadas y telecomunicaciones interrumpidas. El turismo, que antes de la pandemia contribuía con aproximadamente el 13% del PIB, podría colapsar en las regiones afectadas, con destinos costeros como Palawan y Zambales enfrentando años de recuperación. La agricultura, vital para millones de filipinos, se vería afectada por sistemas de riego destruidos y campos contaminados por agua salada y escombros arrastrados por el tsunami. Las aseguradoras, abrumadas por reclamaciones masivas, podrían colapsar, y los ingresos gubernamentales se desplomarían justo cuando la necesidad de gastos de emergencia alcanzara niveles sin precedentes. La ciencia detrás de la fosa de Manila es tan fascinante como aterradora. Los sismólogos están utilizando un arsenal de tecnologías avanzadas para monitorear este gigante dormido. Sensores submarinos registran temblores diminutos que podrían ser los primeros susurros de un evento mayor. Estaciones de GPS diseminadas por el archipiélago rastrean desplazamientos milimétricos en la corteza terrestre, revelando la acumulación de tensión en la fosa. Mapas de alta resolución del fondo marino muestran las cicatrices de rupturas pasadas, algunas de las cuales ocurrieron hace cientos o miles de años, grabadas en capas de sedimento y escombros marinos. Estos datos confirman que la fosa está acumulando un déficit de deslizamiento, una brecha entre el movimiento esperado de las placas y el movimiento real. Esta energía acumulada es la que podría desencadenar un terremoto de magnitud 9.0, un evento que liberaría una energía equivalente a miles de bombas nucleares, capaz de sacudir no solo Filipinas, sino todo el sudeste asiático. Pero la ciencia también enfrenta un límite frustrante. Nadie puede predecir exactamente cuándo ocurrirá este terremoto. Como dice Fivolks, no es una cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo. Esta incertidumbre impulsa la urgencia de la preparación, pero también plantea un desafío. ¿Cómo convences a una nación de actuar ante una amenaza que no tiene fecha? En las comunidades costeras, la preparación comienza con la conciencia. Fivolks ha identificado señales de advertencia clave, temblores intensos que hacen que los objetos caigan de los estantes, un retroceso repentino del mar que deja el fondo expuesto como un desierto temporal, o un rugido profundo que parece surgir de las profundidades del océano. Estas señales pueden ser la única advertencia antes de que un tsunami golpee, ofreciendo solo segundos o minutos para correr hacia terrenos altos. En pueblos como Santa Catalina, los simulacros de evacuación se han vuelto más frecuentes, con niños aprendiendo a correr hacia colinas cercanas y familias almacenando suministros de emergencia, como agua, alimentos y linternas. En Pangasinan, las autoridades locales han comenzado a instalar carteles que indican rutas de evacuación, aunque en muchas áreas rurales, la falta de infraestructura dificulta el acceso a terrenos altos. En Vigan, una ciudad histórica conocida por sus calles empedradas y su arquitectura colonial, los residentes están aprendiendo a equilibrar la preservación de su patrimonio con la necesidad de modernizar edificios para resistir temblores. Pero la preparación no es uniforme. La pobreza, la falta de recursos y la corrupción en el sector de la construcción han dejado a muchas comunidades vulnerables, con casas y escuelas que podrían colapsar ante un temblor moderado, mucho menos uno de magnitud 9.0.
La vulnerabilidad de Filipinas no se limita a sus comunidades. La fosa de Manila es parte de una red intrincada de fallas geológicas que atraviesan el país, incluida la falla de Filipinas, que cruza muchas de las islas principales. Un gran terremoto en la fosa podría desencadenar movimientos en estas fallas interconectadas, provocando una cascada de temblores en múltiples regiones. En un escenario de este tipo, el movimiento del suelo podría durar varios minutos, mucho más de lo que la mayoría de las estructuras están diseñadas para soportar. En áreas como Luzón Occidental, la intensidad sísmica podría alcanzar niveles 9 o 10 en la escala de Mercalli modificada, donde incluso los edificios reforzados sufren daños graves. Esta posibilidad subraya la necesidad de una preparación que vaya más allá de las alertas y los simulacros, hacia una transformación estructural y cultural que fortalezca al país desde sus cimientos. Entonces, ¿cómo se prepara un país para una amenaza que no puede predecirse? Mientras los científicos continúan monitoreando la fosa de Manila, las preguntas persisten. ¿Cuándo despertará este gigante tectónico? ¿Y estará Filipinas lista para enfrentarlo? Quédate con nosotros para explorar cómo este país está luchando contra el tiempo para prepararse para un desastre que podría redefinir su futuro. ¿Y qué lecciones podemos aprender de una nación que vive al borde del peligro? Hemos visto cómo la fosa de Manila, oculta bajo las aguas del Pacífico, representa una amenaza sísmica que podría transformar Filipinas en un instante. Desde los temblores recientes en Santa Catalina hasta el riesgo de tsunamis que podrían golpear en minutos, este gigante tectónico mantiene al país en vilo. Pero, ¿cuándo despertará este coloso? ¿Y estará Filipinas preparada para enfrentarlo? Acompáñanos mientras exploramos los esfuerzos científicos para descifrar este peligro, las estrategias para fortalecer un país vulnerable y las lecciones que nos deja una nación que vive al borde del abismo. Mientras las comunidades costeras de Filipinas enfrentan la incertidumbre de un futuro terremoto, los científicos están trabajando incansablemente para descifrar los secretos de la fosa de Manila. El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología, FIVOLCS, lidera esta misión, utilizando un arsenal de tecnologías avanzadas para monitorear el comportamiento de este gigante dormido. Sensores submarinos, anclados en las profundidades de la fosa, capturan temblores diminutos que podrían ser los primeros indicios de una ruptura mayor. Estaciones de GPS diseminadas por el archipiélago miden desplazamientos milimétricos en la corteza terrestre, revelando cómo la presión se acumula en la zona de subducción. Mapas de alta resolución del fondo marino, creados con sonar y tecnología de imágenes satelitales, muestran las cicatrices de rupturas pasadas, algunas de hace siglos, grabadas en capas de sedimento como un libro de historia geológica. Estos datos están ayudando a los científicos a construir modelos más precisos de cómo y cuándo podría ocurrir el próximo gran terremoto, aunque la pregunta del cuándo sigue siendo un misterio. Estos esfuerzos científicos no son solo académicos, tienen implicaciones prácticas que podrían salvar millones de vidas. FIVOLCS ha utilizado simulaciones avanzadas para dividir la fosa de Manila en 4 segmentos, cada uno con su propio potencial de ruptura. Estas simulaciones muestran que un terremoto de magnitud 8.5 o superior podría desplazar el fondo marino lo suficiente como para generar tsunamis devastadores, con olas de hasta 15 metros golpeando provincias como Zambales y Ilocos Sur en tan solo 2 a 15 minutos. Estos modelos no solo ayudan a predecir el impacto de un tsunami, sino que también informan a las autoridades sobre dónde priorizar los esfuerzos de preparación. Por ejemplo, en Palawik, Zambales, donde las olas podrían llegar en solo 2 minutos, las autoridades están trabajando para identificar rutas de evacuación rápidas y construir refugios en terrenos altos. En Vigan y Ilocos Sur,
donde las olas podrían alcanzar los 14.7 metros, los funcionarios están evaluando cómo proteger el patrimonio histórico mientras refuerzan las estructuras modernas. Pero la ciencia, por más avanzada que sea, no puede eliminar la incertidumbre. La fosa de Manila es parte de una red compleja de fallas que atraviesan Filipinas, incluida la falla de Filipinas, que cruza muchas de las islas principales. Un gran terremoto en la fosa podría desencadenar movimientos en estas fallas interconectadas, creando una cascada de temblores que amplificaría el caos. En un escenario de este tipo, el movimiento del suelo podría durar varios minutos, un tiempo insoportablemente largo para estructuras diseñadas para soportar temblores breves. En Luzón Occidental, la intensidad sísmica podría alcanzar niveles 9 o 10 en la escala de Mercalli modificada, donde incluso los edificios reforzados colapsan. Esta posibilidad ha llevado a los científicos a enfatizar la importancia de la preparación, no solo para un solo evento, sino para una serie de crisis que podrían abrumar al país. En el frente humano, las comunidades de Filipinas están luchando por fortalecerse frente a esta amenaza. En pueblos como Santa Catalina, los residentes han adoptado una mentalidad de resiliencia forjada por generaciones de desastres naturales. Los simulacros de evacuación se han convertido en una rutina, con familias practicando cómo correr hacia colinas cercanas en menos de 2 minutos. En las escuelas, los niños aprenden a identificar las señales de advertencia de un tsunami, un temblor que sacude los escritorios, un mar que retrocede repentinamente, o un rugido que parece surgir de las profundidades. Es como si el océano estuviera respirando, dijo un maestro en Pangasinan, describiendo el sonido que los estudiantes están entrenados para reconocer. Estas lecciones, aunque simples, son vitales en una región donde el tiempo es el factor crítico entre la vida y la muerte. Sin embargo, la preparación no es uniforme. En muchas áreas rurales, la pobreza limita la capacidad de las comunidades para invertir en medidas de seguridad. Las casas construidas con materiales improvisados, comunes en asentamientos informales, son especialmente vulnerables. En Metro Manila, la situación es aún más compleja. Con más de 13 millones de habitantes, la capital enfrenta riesgos únicos debido a su densidad y geología. Las cuencas sedimentarias blandas bajo la ciudad amplifican las ondas sísmicas, un fenómeno que podría convertir un temblor distante en una catástrofe local. Muchos edificios, especialmente los construidos antes de los estándares sísmicos modernos, podrían colapsar bajo la presión. Los asentamientos informales, hogar de millones, carecen de ingeniería estructural básica, lo que los hace propensos a derrumbes masivos. En un escenario de ruptura masiva, la ciudad podría quedar aislada, con puentes y carreteras destruidos, cortes de energía y agua, e incendios propagándose sin control. La preparación a nivel nacional también enfrenta desafíos significativos. El Código Estructural Nacional de Filipinas, introducido en 1972 y actualizado periódicamente, establece estándares para que los edificios resistan terremotos. Sin embargo, la implementación es inconsistente, especialmente en áreas rurales, donde los recursos son escasos y la corrupción en el sector de la construcción es un problema persistente. En Metro Manila, las evaluaciones han revelado que miles de edificios, incluidas escuelas y hospitales, no cumplen con los estándares sísmicos actuales. El Consejo Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres está trabajando para coordinar una respuesta multinivel, pero un evento de la magnitud prevista podría superar la capacidad del sistema, especialmente si múltiples regiones son afectadas simultáneamente. A pesar de estos desafíos, hay signos de esperanza. Ciudades como Marikina y Quezon City han emergido como líderes en resiliencia urbana, implementando programas comunitarios que capacitan a los residentes para responder a desastres. En Marikina, los equipos de respuesta local
están entrenados para actuar como los primeros en llegar, ayudando a vecinos antes de que lleguen los servicios de emergencia profesionales. En Quezon City, los simulacros masivos han involucrado a miles de residentes, creando una cultura de preparación que podría salvar innumerables vidas. Estas iniciativas muestran que la resiliencia comienza en la comunidad, donde los lazos sociales fuertes y la educación básica pueden marcar una gran diferencia. A nivel individual, las acciones pequeñas pero críticas pueden mejorar las posibilidades de supervivencia. Asegurar muebles a las paredes, saber cómo cortar los servicios públicos, mantener reservas de alimentos y agua y establecer planes de comunicación familiar son pasos que cualquier hogar puede tomar. Sin embargo, las encuestas muestran que muchos filipinos aún no han adoptado estas medidas, a menudo debido a la falta de recursos o conciencia. Para abordar esto, Phivolcs y las organizaciones locales están trabajando para expandir las campañas de educación pública, utilizando medios sociales y aplicaciones móviles para difundir información sobre preparación para desastres. Estas herramientas modernas están transformando la forma en que las comunidades reciben alertas, ofreciendo actualizaciones en tiempo real y guiando a los residentes hacia rutas de evacuación seguras. La colaboración internacional también está desempeñando un papel crucial. Agencias como la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, JICA, y el Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS, están proporcionando experiencia técnica y equipos de monitoreo avanzados. Instituciones como el Banco Asiático de Desarrollo y el Banco Mundial están financiando proyectos para reforzar la infraestructura y mejorar la recuperación post-desastre. Las alianzas regionales, como ASEAN, han establecido marcos para la ayuda mutua en caso de desastres a gran escala. Estas colaboraciones serán esenciales si la fosa de Manila desencadena un terremoto catastrófico, un evento que podría superar la capacidad de respuesta nacional de Filipinas. El terremoto de la fosa de Manila no es solo una amenaza geológica, es un desafío que pone a prueba la resiliencia de una nación. Nos recuerda que vivimos en un planeta dinámico, donde las fuerzas que dan forma a la Tierra también pueden destruirla. En Santa Catalina, los pescadores continúan lanzando sus redes, pero con un ojo en el horizonte. En Metro Manila, los residentes caminan por calles abarrotadas, conscientes de que el suelo bajo sus pies podría temblar en cualquier momento. Y en todo el país, los científicos y las comunidades están trabajando juntos para construir un futuro más seguro, un futuro donde la preparación supere al miedo. Entonces, ¿qué nos depara el futuro? Mientras la fosa de Manila sigue acumulando energía, Filipinas está corriendo contra el tiempo para fortalecerse. Desde los sensores que escuchan los susurros de la Tierra hasta las comunidades que aprenden a correr hacia la seguridad, este país está demostrando que la resiliencia es más que sobrevivir. Es sobre adaptarse y prosperar en un mundo que nunca está quieto. Quédate con nosotros para descubrir cómo Filipinas está transformando esta amenaza en una oportunidad para la unidad y la fuerza, y qué lecciones podemos aprender de una nación que enfrenta el poder crudo de la Tierra. Si esta historia sobre el borde del peligro te ha inspirado o te ha hecho reflexionar sobre la fragilidad de nuestro mundo, queremos saber tu opinión. Deja un comentario abajo y comparte tus pensamientos sobre cómo prepararnos para lo impredecible. Si este video te ha abierto los ojos al poder de la Tierra, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal. Activa la campana de notificaciones para no perderte nuestras próximas exploraciones de los fenómenos más impresionantes y a veces aterradores de nuestro planeta. Mantente informado, mantente preparado y sobre todo,